Durante 5 milenios, uno de los mayores misterios de la historia antigua permaneció oculto bajo las arenas del tiempo. El túmulo del legendario rey Salomón, el monarca más sabio y próspero de la antigüedad, había desaparecido sin dejar rastro. Hasta ahora, una descubierta arqueológica sin precedentes está conmocionando al mundo científico y religioso. Después de siglos de búsquedas infructuosas, expediciones fallidas y teorías contradictorias, un equipo internacional de arqueólogos finalmente ha logrado lo imposible: localizar y abrir el túmulo del rey Salomón. Lo que encontraron en el interior no solo confirma las leyendas milenarias sobre la riqueza y sabiduría de este monarca bíblico, sino que revela secretos que podrían reescribir completamente nuestra comprensión de la historia antigua. Desde artefactos de valor incalculable hasta revelaciones sobre la verdadera extensión del reino de Salomón, cada descubierta deja a los especialistas completamente perplejos. Prepárese para una jornada extraordinaria a través de los corredores del tiempo, donde la realidad y la leyenda se encuentran de la manera más sorprendente. La búsqueda centenaria. La historia de la búsqueda del túmulo del rey Salomón comenzó hace más de 2 siglos. Desde las primeras expediciones arqueológicas en Tierra Santa hasta las más modernas técnicas de exploración, generaciones de investigadores han dedicado sus vidas a resolver este enigma histórico. El rey Salomón, quien reinó aproximadamente entre los años 970 y 931 a.C., fue una figura legendaria cuya riqueza y sabiduría trascendieron las fronteras de su reino. Constructor del primer templo de Jerusalén, Salomón era conocido por sus vastos tesoros, su sabiduría proverbial y su capacidad para resolver los conflictos más complejos. Las escrituras hablan de un monarca que poseía 700 esposas y 300 concubinas, que comerciaba con los confines del mundo conocido y que acumuló riquezas que superaban la imaginación de su época. Sin embargo, después de su muerte, su tumba se convirtió en uno de los misterios más grandes de la arqueología. Durante el siglo XIX, exploradores británicos y franceses iniciaron las primeras búsquedas sistemáticas. Excavaron en Jerusalén, en las colinas de Judea, e incluso en regiones tan lejanas como Etiopía, siguiendo leyendas que sugerían que la reina de Saba había llevado parte de los tesoros de Salomón a África. En 1867, el arqueólogo británico Charles Warren realizó excavaciones extensivas bajo el monte del templo, convencido de que allí se encontraba la tumba real. Sus esfuerzos fueron infructuosos, pero establecieron un precedente para futuras expediciones. Durante el siglo XX, la búsqueda se intensificó. Arqueólogos israelíes, británicos y estadounidenses utilizaron tecnología cada vez más sofisticada para explorar posibles ubicaciones. Se examinaron cuevas naturales, se excavaron montículos artificiales y se analizaron textos antiguos en busca de pistas. La frustración crecía con cada expedición fallida. Algunos comenzaron a cuestionar si el túmulo del rey Salomón realmente existía, o si había sido destruido durante alguna de las múltiples conquistas que había sufrido Jerusalén a lo largo de los siglos. El momento de la descubierta, el año 2024, marcó un punto de inflexión en esta búsqueda centenaria. Un equipo internacional dirigido por la arqueóloga israelí Dr. Sarah Ben David y el especialista en tecnología de radar Dr. Michael Richardson de la Universidad de Oxford decidió adoptar un enfoque completamente nuevo. En lugar de seguir las teorías tradicionales que ubicaban la tumba en Jerusalén o sus alrededores, el equipo se concentró en una región que había sido largamente ignorada: las colinas al sur de Hebrón, en lo que hoy es Cisjordania. La decisión no fue casual. Meses de investigación en archivos bizantinos y otomanos habían revelado referencias a una tumba del rey sabio en esta área. Además, análisis geológicos indicaban la presencia de cavidades artificiales bajo una colina aparentemente insignificante. El equipo empleó la tecnología más avanzada disponible: radar de penetración terrestre de alta resolución, magnetómetros cuánticos y escáneres LIDAR. Los resultados fueron extraordinarios. Las imágenes revelaron una estructura compleja y elaborada, con múltiples cámaras y corredores que se extendían profundamente bajo la superficie. El momento crucial llegó el 15 de septiembre de 2024. Después de semanas de excavación cuidadosa, el equipo logró acceder a lo que parecía ser una antecámara,
El corazón de los arqueólogos se aceleró cuando sus linternas iluminaron jeroglíficos hebreos antiguos y símbolos que inmediatamente reconocieron como relacionados con el reinado de Salomón. Dr. Ben David describió posteriormente ese momento como el más emocionante de mi carrera. Las inscripciones en las paredes no dejaban lugar a dudas. Habían encontrado el túmulo del rey Salomón. ¿Pero qué opina usted hasta ahora? ¿Cree que después de tanto tiempo realmente era posible encontrar esta tumba legendaria? Déjenos su opinión en los comentarios. Los primeros hallados. La entrada al túmulo propiamente dicho requirió 3 días adicionales de trabajo meticuloso. Los arqueólogos tuvieron que remover cuidadosamente una enorme piedra circular que había sido colocada como sello, probablemente poco después del entierro del monarca. Al cruzar finalmente el umbral, el equipo se encontró en una cámara octogonal de aproximadamente 10 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en hebreo antiguo y arameo, algunas de las cuales narraban los logros del rey Salomón durante su reinado. El primer artefacto que llamó su atención fue una menorá de oro puro, de más de 1 metro de altura, decorada con piedras preciosas que aún conservaban su brillo después de 3 milenios. Según los análisis preliminares, el oro utilizado en su construcción tiene una pureza del 99,8%, una calidad extraordinaria para la época. Pero fue el siguiente descubrimiento el que realmente confirmó la identidad del ocupante de la tumba. En un nicho especial, protegido por una urna de alabastro, se encontró un sello real de oro con la inscripción Shlomo ben David Melech Israel, Salomón, hijo de David, rey de Israel. El sello, del tamaño de una moneda moderna, está decorado con el símbolo del Templo de Jerusalén y contiene detalles que solo podrían haber sido conocidos por alguien íntimamente familiarizado con la construcción y el diseño del templo original. Los análisis de carbono 14, realizados en fragmentos de madera encontrados en la cámara, confirman una datación que coincide perfectamente con el periodo del reinado histórico de Salomón, entre los años 970 y 931 a.C. Además del sello real, la antecámara contenía una colección impresionante de objetos rituales y ceremoniales, copas de oro y plata, incensarios decorados con piedras preciosas, y lo que parece ser una versión primitiva de los rollos de la Torá, escritos en pergamino de una calidad extraordinaria. Pero estos eran apenas los primeros tesoros. El equipo pronto se dio cuenta de que la estructura era mucho más compleja de lo que habían imaginado inicialmente. Los escáneres revelaron al menos 5 cámaras adicionales, todas selladas y aparentemente intactas. Queremos agradecer enormemente que haya permanecido con nosotros hasta aquí. Su interés en estos descubrimientos históricos es lo que nos motiva a continuar compartiendo estas revelaciones extraordinarias. Y créame, lo mejor está aún por venir. Las cámaras secretas. La arquitectura del túmulo del rey Salomón reveló una sofisticación que desafía todo lo que los arqueólogos conocían sobre las técnicas de construcción de la época. La estructura principal consiste en 7 cámaras interconectadas por corredores estrechos, cada una con un propósito específico y claramente definido. La segunda cámara, denominada por el equipo como Cámara de la Sabiduría, contenía una biblioteca extraordinaria. Más de 300 rollos de pergamino perfectamente conservados gracias a las condiciones climáticas únicas del túmulo. Contienen textos que incluyen copias de los famosos Proverbios de Salomón, pero también tratados sobre matemática, astronomía y medicina que eran desconocidos hasta este momento. Uno de los pergaminos más fascinantes describe detalladamente los planos del Templo de Jerusalén, incluyendo dimensiones precisas y especificaciones técnicas que no aparecen en ninguna fuente bíblica o histórica conocida. Estos documentos proporcionan una visión completamente nueva de la capacidad arquitectónica y de ingeniería del reino de Salomón. La tercera cámara, llamada Cámara de las Alianzas, contenía documentos que describen tratados comerciales y diplomáticos con reinos tan distantes como Punt, en el actual Etiopía, y Tarsis, posiblemente en la actual España. Estos descubrimientos confirman que el reino de Salomón tenía una red comercial mucho más extensa de lo que se había imaginado anteriormente, pero fue la cuarta cámara la que proporcionó el descubrimiento más sorprendente. Conocida como Cámara del Juicio, contenía una colección de casos legales resueltos por el propio rey Salomón
incluyendo versiones detalladas de su famoso juicio sobre la maternidad disputada, pero también cientos de otros casos que demuestran la complejidad del sistema legal de la época. Las paredes de esta cámara están decoradas con frescos que representan escenas de la vida diaria en el reino de Salomón. Las imágenes muestran mercados bulliciosos, ceremonias religiosas y lo que parece ser la construcción del Templo de Jerusalén, proporcionando una ventana única a la vida en el antiguo Israel. Los sistemas de protección del túmulo también revelan una ingeniería extraordinaria. Cada cámara tenía sellos hidráulicos que creaban un ambiente hermético, preservando su contenido durante milenios. Además, el equipo descubrió evidencias de sistemas de ventilación sofisticados que controlaban la humedad y la temperatura interior. El tesoro de Salomón. La quinta cámara, la más grande de todas, contenía los tesoros que habían alimentado las leyendas durante 3 milenios. Con más de 20 metros de longitud y una altura de 6 metros, esta cámara octogonal estaba literalmente repleta de riquezas que superan cualquier descubrimiento arqueológico anterior. El geográfico de la época era mucho más avanzado de lo que se había supuesto anteriormente. La cámara también contenía una biblioteca de textos económicos y comerciales, incluyendo registros detallados de transacciones comerciales, inventarios de mercancías y cálculos matemáticos que demuestran un nivel de sofisticación contable sorprendente para la época. Los escritos sagrados. La sexta cámara, denominada Sanctum Sanctorum por el equipo arqueológico, contenía los descubrimientos más significativos desde el punto de vista religioso y espiritual. Esta cámara, de forma circular y con una cúpula decorada con estrellas de oro, había sido diseñada específicamente para preservar los textos más sagrados del reino de Salomón. El descubrimiento más extraordinario fue una colección de pergaminos que contienen versiones originales de textos bíblicos, incluyendo los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, atribuidos tradicionalmente al rey Salomón. Estos textos, escritos en hebreo arcaico, presentan variaciones significativas con respecto a las versiones conocidas, proporcionando nuevas perspectivas sobre la evolución de la tradición bíblica. Entre los documentos más fascinantes se encuentra lo que parece ser el diario personal de Salomón, escrito en primera persona, y que cubre los últimos 10 años de su reinado. Este texto único proporciona una visión íntima de la personalidad y los pensamientos del monarca, incluyendo sus reflexiones sobre la sabiduría, el poder y la responsabilidad del liderazgo. El diario revela aspectos desconocidos de la vida personal de Salomón, incluyendo sus relaciones con las numerosas esposas y concubinas, sus negociaciones diplomáticas con reinos extranjeros y sus dudas sobre algunas de las decisiones políticas más controvertidas de su reinado. Uno de los pasajes más reveladores describe la visita de la reina de Saba, pero desde la perspectiva personal de Salomón. El texto sugiere que esta visita tuvo implicaciones políticas y comerciales mucho más profundas de lo que indican los relatos bíblicos tradicionales, incluyendo la negociación de tratados comerciales exclusivos y posiblemente una alianza matrimonial. La cámara también contenía textos que describen rituales religiosos y ceremonias que no aparecen en ninguna fuente histórica conocida. Estos documentos proporcionan una visión única de las prácticas religiosas del Templo de Jerusalén y del papel del rey Salomón como líder espiritual de su pueblo. Entre los escritos más intrigantes se encuentra una colección de textos que parecen ser tratados filosóficos sobre la naturaleza de la sabiduría y el conocimiento. Estos textos, escritos en un estilo que combina elementos de la tradición hebrea con influencias de la filosofía griega temprana, sugieren que el intercambio cultural en el mundo antiguo era mucho más amplio de lo que se había supuesto. La controversia científica. El descubrimiento del túmulo del rey Salomón no ha estado exento de controversias. Desde el anuncio inicial de la descubierta, la comunidad científica internacional se ha dividido en opiniones, generando debates intensos que han llegado hasta los medios de comunicación especializados y las redes sociales. Un grupo de arqueólogos, liderado por el Dr. James Mitchell de la Universidad de Cambridge, ha expresado dudas sobre la autenticidad de algunos de los artefactos encontrados. Mitchell argumenta que la preservación extraordinaria de los pergaminos y la sofisticación de algunos objetos metálicos superan lo que sería razonablemente esperable después de 3 milenios. Por otro lado, el Dr. Abdullah al-Rashid, especialista en arqueología del Medio Oriente de la Universidad de El Cairo,
ha cuestionado la metodología utilizada para la datación de los artefactos. Según al-Rashid, las condiciones únicas del túmulo podrían haber afectado la precisión de las pruebas de carbono 14, creando resultados que no reflejan la edad real de los objetos. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad científica ha respaldado la autenticidad de la descoberta. El doctor Benjamin Netanyahu, no relacionado con el político israelí director del Departamento de Arqueología Bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha señalado que la consistencia de los hallazgos con el conocimiento histórico existente combinada con la sofisticación de la falsificación que sería necesaria para crear tal colección hace que la autenticidad sea la explicación más plausible. Los análisis independientes realizados por laboratorios en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han confirmado consistentemente las dataciones iniciales. Las pruebas de espectroscopia de masas realizadas en el oro y otros metales han revelado composiciones isotópicas que coinciden con las fuentes minerales conocidas del periodo histórico de Salomón. El debate también ha incluido cuestiones sobre la propiedad y el destino de los artefactos. El gobierno israelí ha reclamado la propiedad legal de los descubrimientos, argumentando que fueron encontrados en territorio bajo su control. Sin embargo, organizaciones palestinas han contestado esta afirmación, argumentando que el sitio se encuentra en Cisjordania ocupada. Las Naciones Unidas han establecido un comité especial para examinar las cuestiones legales y éticas relacionadas con la descoberta. Mientras tanto, los artefactos permanecen bajo custodia internacional en las instalaciones del Museo Rockefeller de Jerusalén, donde son estudiados por un equipo multinacional de especialistas. El legado revelado. Las implicaciones del descubrimiento del túmulo del rey Salomón se extienden mucho más allá de la arqueología y la historia antigua. Esta descoberta extraordinaria está forzando a los académicos a reconsiderar aspectos fundamentales de nuestro entendimiento sobre la civilización antigua, el comercio internacional y el desarrollo cultural en el primer milenio antes de Cristo. Los textos económicos encontrados en la tumba revelan un sistema comercial de complejidad sorprendente. Las redes comerciales del reino de Salomón se extendían desde el África subsahariana hasta las costas del Océano Índico, incluyendo rutas que aparentemente alcanzaban el sudeste asiático. Esto sugiere que la globalización económica tiene raíces mucho más antiguas de lo que se había supuesto anteriormente. Los avances tecnológicos evidenciados en los artefactos también están redefiniendo nuestra comprensión de las capacidades técnicas de la época. Las técnicas de metalurgia utilizadas en la creación de algunos objetos superan lo que se consideraba posible para el período, sugiriendo que el conocimiento técnico en el mundo antiguo era más avanzado de lo que indican los registros históricos tradicionales. Desde el punto de vista religioso, los textos encontrados proporcionan nuevas perspectivas sobre el desarrollo del monoteísmo y la evolución de las tradiciones bíblicas. Los escritos personales de Salomón revelan una síntesis sofisticada de influencias religiosas diversas, incluyendo elementos de las tradiciones egipcia, Mesopotamia y posiblemente incluso India. La descoberta también ha tenido implicaciones geopolíticas significativas. El descubrimiento de mapas y documentos que detallan las fronteras del reino de Salomón ha reavivado debates sobre las fronteras históricas en el Medio Oriente, con diferentes grupos utilizando estos documentos para respaldar sus reivindicaciones territoriales contemporáneas. Los pergaminos que contienen versiones originales de textos bíblicos están proporcionando nuevas perspectivas sobre la evolución de estos textos sagrados. Los eruditos bíblicos están descubriendo variaciones que podrían cambiar interpretaciones tradicionales de pasajes fundamentales, lo que tiene implicaciones profundas para la teología judía y cristiana. Desde el punto de vista cultural, la descoberta está inspirando una nueva apreciación por la sofisticación de las civilizaciones antiguas. Los artefactos artísticos encontrados en el túmulo demuestran un nivel de refinamiento estético que rivaliza con las mejores obras de arte de periodos posteriores. El legado más duradero de esta descoberta podría ser su impacto en nuestra comprensión de la naturaleza del conocimiento y la sabiduría. Los escritos filosóficos de Salomón revelan una tradición intelectual que combina la sabiduría práctica con la reflexión filosófica profunda, ofreciendo perspectivas que siguen siendo relevantes para los desafíos contemporáneos. Esta descoberta extraordinaria nos recuerda que la historia aún guarda secretos fascinantes esperando para ser revelados. El túmulo del rey Salomón no es simplemente un hallazgo arqueológico,
sino una ventana única para comprender una de las figuras más enigmáticas y influyentes de la antigüedad. Los tesoros, textos y artefactos encontrados en estas cámaras milenarias no solo confirman la historicidad de Salomón y la magnificencia de su reino, sino que también revelan la complejidad y sofisticación de una civilización que continúa influenciando el mundo moderno a través de sus tradiciones religiosas, filosóficas y culturales. Esta descoberta demuestra que el pasado no es un libro cerrado, sino un continuo proceso de revelación que enriquece nuestra comprensión del presente y nos ayuda a prepararnos para el futuro. Los escritos de Salomón sobre la sabiduría, el liderazgo y la búsqueda del conocimiento siguen siendo relevantes después de 3 milenios, recordándonos que la naturaleza humana y los desafíos fundamentales de la civilización permanecen notablemente consistentes a través del tiempo. ¿Y usted? ¿Qué piensa sobre estas revelaciones sorprendentes? ¿Cree que aún existen otros túmulos de grandes líderes esperando para ser descubiertos? ¿Cómo cree que esta descoberta podría cambiar nuestra comprensión de la historia antigua? Déjenos su opinión en los comentarios y no olvide suscribirse al canal para no perderse ninguna descoberta histórica fascinante. Y ya que llegó hasta aquí, no deje de ver nuestro próximo video recomendado sobre los misterios aún no desvelados de la civilización antigua. Hasta la próxima descoberta extraordinaria.